todo. Como calvinista. Pero lo que pasa con los carismáticos son arminianos, entonces ellos creen que el hombre puede atraer despertamiento, el hombre no puede. Es como la salvación, la doctrina de la salvación. El hombre no puede salvarse a sí mismo, como Finney enseñaba. Entonces sí, se caen en sus cultos, pero están copiando a otros. No tienen que caerse. Y cuando se caen, ¿están bajo la convicción de pecado? No, sienten, oh, es muy bueno. No sienten culpable, sienten bien, se sienten bien. Tendría que ser una actitud como la de Isaías, ¿no? En Isaías 6. Sí. Un hombre me dijo, yo no puedo asistir a su iglesia, porque cuando asisto a esa iglesia siento que no soy buen hombre. Gloria a Dios. Entonces empecé a explicarle gently, ¿cómo se dice? Amablemente, que es el ministerio del Espíritu Santo, el consolador. Sí, convicción de pecado. Algo que no es muy consuelo, ¿verdad? Convicción de pecado, justicia y juicio. Entonces expliqué que hay que pasar por eso, porque está en un debate con el Espíritu Santo cuando dice que no, resisto eso, soy buen hombre. Está llamándole al Espíritu Santo mentiroso, ¿verdad? Trate de explicarle eso. Y hay que enseñarle a la gente eso también, porque uno puso en Facebook, la hija de muy amigo mío, dijo, Satanás está acusándome últimamente. ¿Tan santa o cómo? Y le dije, póngate de acuerdo con él. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos. Sí. Ella dijo, oh, eso me ayudó mucho. Jesús dijo eso, ¿verdad? Sí. Ponte de acuerdo con tu acusador, adversario. En tanto que Muy estás pronto. en el camino, Sí, antes de que llegues Y sin- sí, y si no, va a la prisión, ¿verdad? Sí. Bueno, la esperanza de los puritanos era el postmilenialismo. Esa es la razón de la evangelización. El gran siglo de misioneros, ¿saben cuándo era? En el siglo XVI. 19. David Livingstone. Exacto. Entre ellos. ¿Y quién era el padre de los misioneros modernos? ¿Quién era el padre y cuándo? Era Zapatero, era Bautista también. William Carey. Era Whitfield. Huh? Somebody said William Carey? William Carey. William Carey. Yeah. Y era experto en griego, hebreo y hacía zapatos. Sí. Y él pidió permiso a la asociación de sus iglesias de ir a India como misionero. Y el calvinista extremo dijo, joven, si Dios quería que usted fuera
a salvar a los paganos, no necesita a usted. Pero él persuadió y lo mandaron. Él era el padre en 1790 y algo. Y después de él, muchas otras asociaciones formaron de otras denominaciones y mandaron a sus misioneros y todos eran calvinistas y postmilenialistas. Entonces, ese siglo hubo muchos cambios. La iglesia empezó a crecer y esos lugares en China, África, India, Burma, muy peligrosos, y muchos perdieron sus vidas, pero comenzó algo bueno. Después, antes de eso casi no había misioneros. Ok. Preguntas para el examen final. ¿Hay preguntas? Muchas. No puedo dar el curso. No puedo cuestionario. Las preguntas del examen. Dígame 5 años en la historia que protegieron la iglesia. Años según Isaías 49:23. Ciro el Grande. Reyes. Ciro el Grande fue uno. Felipe de Sajonia. ¿Quién? Federico de Sajonia. Ajá. Carlomagno. Ajá. Alfredo el Grande. Alfredo el Grande. La Carta Magna. Federico el Sabio, Ajá. por Carlomagno, Constantino, Teotobeo Constantino. y el rey de Armenia. Sí. El imperio. El rey de Armenia. Ah, los armenios, el rey. Ujú. ¿Cómo se llamaba el rey? No, ¿de Armenia? El rey, no me acuerdo. No tenemos un nombre. Es muy interesante cómo él se convirtió. Era pagano, estaba persiguiendo a los cristianos, mientras los hermanos todavía estaban persiguiéndoles. Y había un hombre de Dios, Gregorio se llamaba, lo echó a la cárcel. Y después un grupo de mujeres escaparon de la persecución de Roma y fueron a Armenia. Y él les echó a ellas también en la cárcel. Pero su hijo, después de mucho tiempo, su hijo se murió, se enfermó. Y le llamó a Gregorio a orar por su hijo y se sanó. Y el rey se convirtió y toda la nación se bautizó en el río Éufrates. La primera nación cristiana de la historia. Porque después de eso el gobierno y todo tenía leyes cristianas. ¿Saben qué es un theonomist? Teonomista. ¿Saben qué es? ¿Cuál? ¿Un qué? Teonomista. Que toda la sociedad tiene que estar bajo el sometimiento de la ley de Dios. El gobierno. Sí. Así eran los puritanos, eran teonomistas, ¿verdad? Cuando hicieron gobiernos como Cromwell, todo era cristiano, la cultura y la ley, aunque eran menores, la mayoría de la gente no era puritana. Pero todos esos, como Alfredo el Grande, es un buen ejemplo de cómo es teonomía, porque él hizo leyes justas, leyes según el cristianismo. También Ginebra. Ejecutaron a un hombre por blasfemia. Servets.
Muy bien. ¿Qué es el propósito de la ley de Dios y del gobierno? Proteger al pueblo de la esclavitud. Muy bien, a la tiranía. De la tiranía. ¿Cuáles son las 5 cosmovisiones? Es el Islam, La Comisión Pagana. El comunismo, marxismo. El cristianismo. Es humanismo. Bueno, el humanismo. humanismo y la cosmovisión bíblica, creación, caída, redención. Calvinismo, Calvinismo. ¿verdad? Ajá. Paganismo, Islam, Cristianismo y humanismo. aristocracia de Roma, el humanismo y el calvinismo. Abraham Kuyper es el que dijo eso. ¿Qué era la confesión de Magdeburgo? La confesión de Magdeburgo. Decía que los magistrados intermedios tenían el deber y la responsabilidad de proteger al pueblo en contra de la tiranía y de las decisiones del rey cuando iban en contra de la seguridad del pueblo. Es el magistrado intermedio. Es El derecho a la Usando desobediencia civil. Usando armas, usar, ¿verdad? defenderse. Sí. Porque según Romanos 13, Dios pone a los magistrados como sus siervos, ¿verdad? Con la espada. Okay, muy bien. Es la doctrina de Magdeburgo, o sea, la confesión. Ahí está Magdeburgo, en Alemania. ¿Qué es la Magna Carta? ¿Y qué significa en cuanto a la libertad? La Carta Magna dice que La Carta Magna. Es un documento que fue dictado y elaborado por el arzobispo de Canterbury y en el que se asegura que el monarca va a estar sujeto a la disposición de la ley para proteger y asegurarse de que A los nobles. Proteger a los derechos de los hombres. de proteger los derechos de los hombres, sí. a los nobles. A los nobles. No incluye a la gente todavía. Sí, Eso vino con Cromwell. sí. Con Cromwell incluyó a todos, no solamente a los aristocráticos, los nobles. Y la estrenaron para condenar a Carlos I de Inglaterra. Exacto. Sí, así es. No lo acusaron de traición a Carlos I. Un abogado puritano Sí. puso argumentos para persuadir al Parlamento y a Cromwell que el rey era culpable de traición Traición. y tenían que ejecutarle porque era justo. ¿Qué quieren decir las palabras Rex Lex y Lex Rex? Rex Lex Lex Rex. La ley del o rey. Lex Rex. La ley del Rex Lex, ¿qué quiere decir? La ley del rey. El rey es la ley. El rey y la ley. La ley. Y su palabra es la palabra de Dios. Ese fue Enrique VIII. ¿Y Lex Rex, qué quiere decir eso? Lex Rex. La ley. La ley es el rey. La ley es Arriba del la rey. ley del rey. El rey. Ujú. Muy bien, eso era algo muy importante porque la mayoría de los reyes en aquel entonces no creían eso. Creían que ellos eran la ley. La voz de Dios. Los derechos divinos del rey. ¿Quién era Oliver Cromwell? ¿Quién era?
Pues fue un libertador. escocés. No era escocés, no. Inglés. Inglés, pero era puritano, Sí, era miembro del parlamento sí. y era capitán en el ejército. Y la primera batalla, el parlamento perdió la batalla en contra del rey. Y Cromwell dijo, deme el poder, yo puedo ganar. Y él no perdió ninguna batalla en toda su vida. ¿Sabe por qué? En la primera batalla estaban usando a los nobles como oficiales. Él dijo, no vamos a escoger por sangre. Vamos a escoger a los líderes por su habilidad. Entonces él escogió a puritanos como líderes y no perdió. Y todas las naciones de Europa tenían miedo, temblaban por él. Pero él no creía en atacar a otras naciones si no estaban atacando a ellos. En otras palabras, la doctrina de la Biblia está en contra de imperialismo. Por eso los Estados Unidos atacó a Irak, pecado. Porque Irak no estaba atacándonos a nosotros. A Libia también, la misma cosa en Siria. En Afganistán era otra cosa, porque el gobierno de allí estaba protegiendo el que atacó a Nueva York. Y también en la primera guerra de Bush, Irak atacó a un país aliado con nosotros. Tuvimos que proteger a nuestros aliados. Es otra cosa. Como David. David nunca atacó a otro país, otra nación, hasta que ellos le atacaron a él primero. Eso trae libertad en vez de traer imperialismo. Hay leyes, la ley de Dios. Pero la libertad se pervierte cuando se da libertad a otros credos, otras religiones. ¿Otras naciones? Bueno, otra nación El Islam. los católicos estaban matando a unos reformadores en Alemania y ellos pidieron ayuda de Cromwell. Cromwell no No, fue. dijo que no. Mandó comida y cosas, ayuda así, pero no mandó armas, no les ayudó así, porque él entendía la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta. Amén. Entonces, Cromwell era puritano, era miembro del parlamento y era el protector o como capitán del ejército. ¿Quién era? Bueno, también él dio libertad a todas las denominaciones, aunque él era congregacional, no era miembro de la iglesia del Estado, no era presbiteriano también, tampoco. Pero la cosa mala que sucede cuando hay libertad, ¿qué es la origen del pecado? El libertinaje. ¿Eh? El libertinaje. Exacto. Libertad. La libertad. Sí. Adán podía pecar o no pecar, ¿verdad? Sí. Entonces cuando Cromwell dio libertad a todos, aún invitó a los judíos a volver a Inglaterra, que fueron echados fuera de Inglaterra hacía como 200 años antes. Pero el parlamento dijo que no. Pero él quería dar libertad a todos, a menos que los católicos, porque los católicos querían tumbar el gobierno. Era algo de político, algo necesario para proteger a su pueblo.
Ah, muy bien, ¿hay preguntas? Oh, lo que iba a decir, la libertad que él dio, se levantaron los bautistas la primera vez. Y los anarquistas, y los, se llaman levelers, socialistas, y ranters. Ranters, ¿qué quiere decir ranter? Rant. Quejarse, los quejadores. Y les dio muchos problemas a él. La libertad da problemas, ¿verdad? Hay problemas en la libertad. Y no podía restringirlos porque ya sería una... No, porque es la libertad. 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 Ya no sería libertad, sino libertad. ¿Pueden darme un ejemplo de persecución por los calvinistas, los reformadores? Los católicos van a decir sí, pero era algo diferente porque no estaban persiguiendo. Él no persiguió a los católicos, no les echó a la cárcel. Como ellos, sí. ¿Verdad? Sí, ellos sí. Ellos, Roma, la aristocracia de Roma, no daba libertad. Querían forzar a todos, ¿verdad? En ese caso, cuando se habla de la libertad y que el Estado tiene que proteger, por ser un ente espiritual en un sentido, proteger o incentivar la verdadera religión, ¿no eso implicaría frenar, por ejemplo, las religiones no cristianas? Dentro de la libertad, ¿no sería un ejercicio propio del Estado en el velar sobre la integridad del cristianismo? Bueno, en privado no hacía nada en contra de ellos, pero si estaban enseñando como cervetas públicamente, es blasfemia, es traición, porque el gobierno, no hay tal cosa como gobierno secular, porque el gobierno secular es una religión. Yo estaba ayudando a mi nieta en el colegio, hablando de el derecho de armas, de llevar armas. Y su último punto era la solución. ¿Qué es la solución? Los 10 mandamientos. Los 10 cañones de Dios, ¿verdad? Porque si enseñan a los niños en las escuelas públicas los 10 mandamientos y el temor de Dios, va a ser menos homicidios. Pero ella tiene, pero eso es religión. El maestro no quiere eso. Bueno, Jesús dijo, el que está vergüenza de mí. Es la solución. No podemos mentir. No podemos cambiar corazones, no podemos hacer leyes que no maten, pero podemos poner leyes adentro de sus corazones y eso ayuda. ¿Verdad? Porque ya hay leyes por afuera y no obedecen porque no fueron enseñados. Yo sé que yo hubiera sido mucho peor hombre, mucho más pecador, si no fuera por el temor de Dios que me enseñaron en la escuela dominical. La primera vez yo tenía como 7 u 8 años y la maestra en una iglesia metodista me enseñaba los 10 mandamientos. Y cuando ella mencionó tomar el nombre del Señor en vano, yo estaba así, me sentía culpable. Entonces, antes de entregarme al Señor a la edad de 16 años,
muchos pensaban que yo ya era cristiano porque yo no blasfemía. No tomaba el nombre del Señor en vano, pero no era convertido. Pero hubiera sido mucho peor hombre si no fuera por la enseñanza y el temor de Dios, el juicio, justicia, pecado, ¿verdad? Lo que dice el Espíritu Santo. Eso no puede curar a todos, pero habrá menos homicidios, ¿verdad? Sí. ¿Quién era el primer presbiteriano pastor de Escocia o evangelista? Juan Knox. Juan Knox. ¿Quién era el primer mártir de Escocia durante la Reforma? Quemado vivo. Pues fue... Era Wilbur, tiene una W. Wisher. Casi. Él era el segundo. Patrick Hamilton. Hamilton. Patrick Hamilton. Muy temprano. Sí. 1527, yo creo. ¿Qué pasó en Escocia en el año 1628? 38. 1638. Pues fue el primer gran avivamiento de Escocia. No, eso pasó como 8 años antes. Esto, el pacto, toda la nación, gobierno y gente, hizo un pacto con Dios. Por eso se llaman los pactantes. 1638. La iglesia del Estado era la iglesia presbiteriana. Y cuando Carlos I 1638. iba a atacarles y forzarles de ser episcopales, diciendo, yo soy la cabeza de la iglesia y Escocia va a ser la iglesia de Inglaterra, con obispos. Los presbiterianos, los pactantes, odiaban obispos. Todavía. Entonces hicieron un pacto con Dios en ese año, 1638. Y los escoceses levantaron un ejército. Entonces el rey Carlos I necesitaba dinero. Entonces él había despendido, ¿cómo se dice? El parlamento. Pero entonces llamó al parlamento para levantar dinero. Pero el parlamento se puso al lado de Escocia. Entonces hubo una guerra civil entre el rey y el parlamento. En 1638. Y lo que es por lo que había pasado en Escocia. Los puritanos se pusieron al lado de los presbiterianos de Escocia. Todos los pactantes, los pastores murieron por la persecución. Después, porque tuvieron 11 años bajo Cromwell de libertad. Pero después que se murió Cromwell, el Parlamento de Inglaterra decidió poner a Carlos II como rey. Y con eso, él era peor que su papá. Sí. Aunque había hecho un pacto con los escoceses. Mintió. Entonces empezó a perseguir a los escoceses y también a los puritanos de Inglaterra. Y dijo, yo soy la cabeza de la iglesia. Entonces puso sus obispos en Escocia y sus pastores y los pactantes, los presbiterianos de Escocia dijeron, no, Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces los eché de sus iglesias. Ya no tenían sueldo, ya no tenían casas. Y ellos dijeron, predicaremos en el campo. El rey dijo, si hacen eso, hizo una ley, muerte para los
que predican en los campos. 400 de ellos salieron de sus iglesias. A veces se juntaron 10,000, 13,000, a veces, y a veces grupos chicos. Entonces, hubo una guerra, atacaron a Escocia y mató